A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Y la palabra de hoy, esta palabra de hoy tiene que ver mucho con la carta de Judas. La carta de Judas. Recuerden que la carta de Judas tiene un solo capítulo, nada más. Carta de Judas. Carta de Judas. Tiene un solo capítulo. Tiene un solo capítulo que tiene muchos nutrientes. La carta de Judas tiene muchos nutrientes, tiene muchas cosas que estudiar. Carta de Judas. Y la carta de Judas realmente se dice que es hermano de Jacobo o Santiago. Esta carta se dice que la escribió el propio Judas. No Judas el que entregó al Señor, no. Ese es otro Judas. Este Judas se dice, o algunos exégetas afirman de que este Judas es uno de los hermanos del Señor. ¿Sí? Ya que Santiago fue uno de los dirigentes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Otros consideran a Judas el apóstol hijo de Santiago. Algunos dicen que Judas era hijo de Santiago. También conocido como Tadeo. Por eso es que en algunas religiones se le llama Judas Tadeo a este Judas. Entonces tenemos que identificar realmente quién era este Judas y de qué manera habló este Judas. Habló de una manera fuerte, en un solo capítulo, nada más. El apóstol Judas habló en un solo capítulo, vamos a mirar en un solo capítulo, pero lo hizo en 25 versículos. Una carta de 25 versículos. Entonces la tradición de la iglesia se ha inclinado a identificar a este Judas de la epístola con el apóstol, o sea, al tal Judas Tadeo. Pero la mayoría de los estudiosos lo niegan como autor, debido a que no se presenta como apóstol. Pero sí hace alusión a ellos en tiempos pasados y en tercera persona. Además, en la introducción de esta carta, parece apoyarse en la autoridad de Santiago como líder de la iglesia en esa época. Estamos hablando de este Judas, porque aquí dice en el capítulo 1:1, el único capítulo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o sea, hermano de Santiago. Jacobo es Santiago. A los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. De tal parece que cuando habla de que es hermano de Jacobo, Jacobo es el mismo Santiago, el que escribe la carta de Santiago, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, este Judas es hermano de Jacobo, que es el mismo Santiago, y algunos exégetas dicen que el Jacobo Santiago era hermano del Señor, medio hermano por parte de mamá. Por parte de mamá, sí. Y este Judas se dice que era hermano. Algunos consideran que era el hijo, entonces no vamos a pelear por eso, ni a discutir, ni a entrar en controversia. Lo importante es que algunos comentaristas de los primeros siglos tenían dudas acerca de la canonicidad de este libro. Y algunos lo consideran como una carta no canónica que hay en ella. Pero fíjese que a veces nos interesa a nosotros que lo que está metido allí, el extracto de lo que es la palabra en sí. Entonces, esta carta de Judas fue escrita entre los años 67 y 68 después de Cristo. Y esta carta hace alusión a los apóstoles
como pertenecientes al pasado. Creo que lo dice por allá la referencia del 17. En el 1:17 de Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que está diciendo algo así como que referencia, alusión primero a los apóstoles del pasado, primero, y segundo, referencia a los peligros que afrontaban los creyentes por la presencia de los falsos maestros en ese tiempo. Entonces, también algunos apuntan que por el trasfondo de la carta, y en un trasfondo como judeocristiano o judío cristiano, que eran los hermanos del Señor prácticamente, es muy probable de que el lugar donde se escribió fue en Palestina, esta carta. Entonces, hay que entender todo esto para identificar realmente el personaje. A mí me gusta enseñarle a los hermanos que, hombre, por favor, tenemos que identificar quiénes eran los personajes principales en una carta, en un libro profético, en un evangelio. ¿Quién era Pedro realmente? Conocer la personalidad de Pedro, conocer la vida de Pedro, conocer la cultura de Pedro, conocer el temperamento de Pedro, como lo dicen las escrituras, el carácter de Pedro. Eso es importantísimo, identificar de cada uno de los personajes, como Moisés, quién era David, quién era Daniel. Entonces es importante en un estudio bíblico o para una predicación sencilla, una predicación es importante saber y conocer quién era. Si yo voy a hablar del Evangelio de Marcos, tengo que identificar, conocer algo de la biografía de Marcos. ¿Por qué Marcos dijo esto? Eso es importantísimo hacerlo nosotros como evangelistas, como cristianos. O sea, conocer, así como conocemos la persona de Jesús, pero hay muchos que conocen a la palabra y hay muchos que predican la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo de salvación, pero no conocen quién era Jesús. Hay muchos hermanos que no saben, no, Jesús vino, murió, nos salvó y ya, pero realmente la persona de Jesús, en su humanidad, ¿quién era? Hay que saber quién era Jesús en su humanidad aquí en la tierra. Y algunos pues omiten algunas cosas y predican a Jesús y muchas veces los acusan. Ayer mucha gente que acusan a Jesús de unas cosas impresionantes. Por eso él dice en su palabra que los que digan algo en contra de Jesús pues tendrán perdón. El problema es que digan algo en contra del Espíritu Santo, que blasfemen en contra del Espíritu Santo. Eso sí no tendrán perdón ni en este siglo ni el venidero, dice la palabra. Y fíjese que en la Biblia, hombre, podemos identificar personas como Josué. ¿Quién era Josué en su personalidad? ¿Quiénes eran los jueces? ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Samuel? ¿Quién era el que habla de los libros de los reyes en David? ¿Quién era el profeta Esdras, Nehemías? Esther, ¿quién era? ¿Quién era Job? Y mire que cada uno de los personajes tienen una biografía. Es importante conocer la biografía de cada uno de los personajes para identificar, para explicar bien, para saber la cultura de cada uno de ellos. Y eso se los digo yo para que usted lo tenga siempre en cuenta, para ver de quién vamos a hablar. No meternos de lleno enseguida así a decir o hacer cosas que realmente no, porque alguien dijo, no, yo tengo que consultar con la escritura. Entonces, la carta de Judas, que es un solo capítulo, llamada también epístola, habla de una enérgica exhortación a contender por la fe que ha sido dada a los santos de aquella época. Y entonces esta carta, Judas, previene a los creyentes contra los herejes que se infiltran en las iglesias. El motivo o la función de esta carta, el propósito de esta carta, era prever a los creyentes de esa época contra lo que se infiltraban en las iglesias, que eran herejes. Entonces, allí cuando se infiltraban los herejes, ellos cubrían su maldad
y también cubrían su inmoralidad con el ropaje de la salvación. Mientras que la práctica realmente de ellos era muy libertina. Y con esto negaban a Jesús como Señor y Salvador. O sea, tengo una palabra, ellos se mimetizaban con la gente. Fíjese, se mimetizaban. De pronto esa palabra mimetismo, usted no la ha escuchado o la ha escuchado alguna vez. Pero realmente la palabra mimetismo es diferente a la palabra camuflaje. Entonces vamos de pronto a mirar esa parte de lo que es el mimetismo. El mimetismo es algo que parezca ser parte del entorno o de la atmósfera. Sí, es ser parte del entorno o de la atmósfera. Eso es prácticamente un mimetismo, que es diferente al camuflaje, porque el camuflaje es parecerse a algo, sí, parecerse a algo de lo que está en la atmósfera, pero este es prácticamente como que se confunda, eh, a lo que está alrededor. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, esa parte importante sobre el mimetismo. Entonces ellos se mimetizaban, como los camaleones, se mimetizan. Y el camuflaje es como esconderse, pero realmente ellos no se escondían. Ellos se mimetizaban, o sea, se hacían confundir con otros. Recuerden que el Señor dijo una palabra muy cierta y dijo que aquellos hombres, los fariseos, los judíos, los doctores de la ley, y que iban a venir muchos, dijo el apóstol Pablo, iban a venir contra la grey, que eran lobos disfrazados de ovejas, o sea, mimetizados, no camuflados, porque camuflado es como esconderse, ¿sí? Para confundirse, pero no, estos estaban era metido dentro. Y entonces por eso el Señor dice aquí en la palabra, me gusta en Judas, aclara todo la palabra de Judas, y dice por acá, encontré una palabra que me llamó mucho la atención. En el versículo 23, mire lo que dice Judas 1:23, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Sí? Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, porque es que él venía diciendo que a pesar de todo tenían que conservar el amor de Dios, esperando la misericordia, o sea, enseñarle a la gente que fueron llamados, ¿sí?, para conservar el amor de Dios. Entonces, en Judas 1:22 dice, algunos que dudan, ¿sí ve? Convencedlos, o sea, los que están dudando, algo así como persuadirlos. El experto en persuadir, uno de los expertos en persuadir en la Biblia era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo por ahí a un rey, le estaba predicando y ese rey dijo, Pablo, por poco me persuades, dice, por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Algo faltó para que aquella persona no estuviera convencida, no estuviera persuadida, de pronto algo de incredulidad de la persona o la idolatría. Entonces, Judas también habla de lo mismo. Judas dice, algunos que dudan, hombre, persuádanlos, convénzanlos de que hay una salvación. Por eso es que el 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Pero mira lo que dice, y de otros, tened misericordia con temor. Y finaliza diciendo este versículo, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque esto es de lo que está hablando el propósito de la carta, que eran los herejes que se infiltraban en las iglesias, cubriendo su maldad y cubriendo su inmoralidad con el ropaje. Pero no era el ropaje de ellos, sino el ropaje de la salvación. O
sea, decían, somos salvos, pero realmente no lo era, porque la actitud era completamente contraria. Y esto, eh, porque el ropaje de ellos era una práctica libertina, ¿sí? Y con esto, con la práctica libertina, recuerde lo que dice Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y esto era un grave peligro para los creyentes de aquella época, igual que para esta época. Entonces, Judas cataloga como hombres impíos a los que mancillan la carne, a los que rechazan la autoridad, blasfeman contra las potestades superiores, son corruptos, son codiciosos, hombres que no tienen al espíritu, tienen un ropaje. Y hay mucha gente que tiene el ropaje, no el ropaje, eh, nuevamente aclaro, no el ropaje físico que usted lleva, no el natural, sino tienen un ropaje espiritual, como una falsa fe o una fe ficticia. Ese es un ropaje. ¿Por qué? Porque resulta que el libro de Apocalipsis nos habla a nosotros sobre eso. Creo que está como en Apocalipsis que nos habla sobre ese ropaje. Vamos a mirar de qué trata ese ropaje. Dice en Apocalipsis capítulo 19, fíjese que el Señor siempre nos da la palabra exacta para nosotros desarrollar esto. En Apocalipsis 19:8, mire lo que dice en Apocalipsis 19:8. Dice, y a ella, hablando de la iglesia, hablando de la novia, hablando de la esposa, hablando del cuerpo. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fijos, un ropaje, limpio y resplandeciente, pero no es un ropaje natural, es un ropaje espiritual, que lo trae ¿quién, pastor? Lo trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae ese ropaje. Mira lo que finaliza diciendo Apocalipsis 19:8. Usted lo puede buscar en su Biblia electrónica o en su Biblia tradicional y puede constatar esta palabra. Dice, porque el lino fino, porque al principio dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, pero ¿cuál es ese lino fino, pastor? Aquí lo dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Me gusta porque lo dice en singular, no lo dice en plural. Nuevamente vamos a leerlo, dice Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es. Fíjate que dice, porque el lino fino es. No dice son las, sino es las acciones justas de los santos. Pastor, pero ¿por qué lo dice? Eso sería como una mala frase en nuestro idioma español. Porque para nosotros sería como que, porque el lino fino son las acciones, pero aquí la Biblia dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque cada acción es individual en cada persona. Y cada persona tiene un ropaje espiritual. Y cada persona tiene una acción. Y recuerde que la salvación es individual. Entonces, una persona tiene muchas acciones. ¿Sí? Pero tiene una sola vestidura. Y las vestiduras, en este caso lino fino, que dice que es las acciones. Una persona puede tener muchas acciones. Y de todas las acciones buenas, porque aquí habla de acciones justas, de algunas acciones buenas, con una sola acción en la cual comete el error, mancha todo. Mancha todo, con una sola. Una persona, una sola, puede tener muchas acciones buenas, muchas, pero con una sola. Por eso es que
Santiago en Santiago 2.10 lo dice. Santiago 2.10 es completamente exacto y relativo a lo que estamos hablando, porque en Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, por un puntico, por un pequeño error. Dice que, también una de las cartas dice que un poco de leuda, contamina, un poco de levadura contamina toda la masa, toda. Eso lo dice la palabra. Y, pastor, pero eso es en el Nuevo Testamento. Sí, pero en el Antiguo Testamento también se decía de esa manera. ¿Dónde lo dice, pastor? En Eclesiastés capítulo 10. En Eclesiastés capítulo 10:1, fíjese que también dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Entonces mire lo que dice, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Entonces fíjese que un punto es una pequeña locura. Y una pequeña locura es un punto. Y estas dos pequeñas locuras y un punto equivocado son las acciones que pueden perjudicar a un creyente. Entonces, lo que quiere el Señor, pastor, pero que no somos perfectos, es que ahí está el detalle, que no somos perfectos, pero yo no me puedo excusar en la imperfección mía, sino que cada día, dice el apóstol Pablo, cada día muero. Debo morir entonces cada día, debo morir cada día a lo que está haciendo daño en mi caminar. Porque algo que estamos seguros es que cuando partamos de esta tierra, ninguno de nosotros vamos a estar perfectos, completamente perfectos. Algo tenemos que tener nosotros, algún grado de equivocación. Perfecto no nos vamos a ir. Nos va a arrebatar el Señor porque Él tiene una misericordia y la palabra de Él, dice la palabra de Él, primero no regresará vacía. Y segundo, que la palabra de Él no cae por tierra. ¿Que vamos a ser salvos? Sí, vamos a ser salvos mientras nos mantengamos en el camino. Por eso es que me gusta esa parte importante de lo que es de lo que es, hombre, el caminar con el Señor. La parte importante de lo que es el caminar con el Señor. La misericordia, la paz, el amor. No somos perfectos, sino que nosotros vamos a ser transformados. Dios no deja caer su palabra. Vamos a ser salvos. Pero una cosa es ser arrebatados y otra cosa es ser salvos. Y yo se los he explicado a mis alumnos, se los he explicado a mis hermanos. He tenido la oportunidad de decirlo. El que anhela en este tiempo la iglesia de Jesucristo debe anhelar ser arrebatado, porque la acción que viene ahora, diríamos, el cierre de esta dispensación es el arrebatamiento. Entonces fíjense que por eso le he hecho mucho énfasis a los hermanos de dos cosas importantes, lo que es el tabernáculo número 1 y lo que es las dispensaciones. Y cuando usted estudia las dispensaciones, cada dispensación tiene una promesa, pero termina en juicio. Todas las dispensaciones terminan en juicio, todas. Pero todas las dispensaciones, a pesar de todo, por la misericordia del Señor, tienen una promesa. La dispensación 1 tiene una promesa, la segunda otra promesa, todas tienen promesa. La dispensación que estamos ahora es la dispensación de la gracia. Esta tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa, pastor? La salvación en este tiempo. Pero también tiene un juicio. Entonces no nos olvidemos que si no hay salvación, hay juicio. Estamos hablando
con referente a la iglesia de Cristo. No estamos hablando con referente al mundo, porque el mundo está en su mundo y ellos tendrán su juicio. Pero lo que debe anhelar ahora la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, en este tiempo es el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento. El suceso que está por venir es arrebatamiento. Arrebatamiento de la iglesia. Y en ese arrebatamiento, como está en la palabra, seremos arrebatados. En ese arrebatamiento hay, como por entenderlo de esta manera, viene como un combo completo. En el arrebatamiento viene arrebatamiento, tal. Entonces viene, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es como un género de muerte, en un abrir y cerrar de ojos enseguida. Ahí viene la transformación. Y ese arrebatamiento que trae, pastor, trae la salvación, trae la boda con el Señor, la cena con el Señor, traen los galardones. Traen galardones. Traen posiciones eternas. Por eso es que nosotros no podemos estar peleando aquí, ni envidiando a nadie, ni por posición, ni por ministerio. Eso no es competencia del hombre. Ni por dones, nada de esas cosas. Eso no es competencia de nuestros pastores, fíjate. O sea, los pastores aquí no damos nada. Los pastores no damos ni posiciones eternas, ni damos tampoco, ni damos galardones, ni damos dones, ni damos salvación, nada de eso. Ni dones de lengua, nada. Nosotros no tenemos esa potestad para dar nada a la grey. Todo lo hace, dice la palabra, ¿verdad? Todo lo hace el mismo Espíritu. Ahí está en Corintios consignado. Corintios capítulo 12 lo dice completamente cuando habla de los dones del Espíritu. Dice que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios, que hay diversidad de operaciones, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y todo, dice la palabra en Corintios capítulo 12, todo lo hace, todo, lo reparte todo a cada uno en particular como él quiere, pero todo lo hace el mismo Espíritu, es el mismo el que hace todo. Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces no nos compliquemos, no nos enredemos, ¿no? El Espíritu Santo hace todo de acuerdo a lo que usted está dispuesto a recibir y de acuerdo a lo que usted está dispuesto a soportar. A soportar. Pero me gusta cuando la palabra dice cada uno, cada uno. Por eso es que esta carta me gusta mucho. Esta carta habla mucho de muchas cosas. Es una advertencia. La carta de Judas es una advertencia. Y él coloca aquí un relieve muy alto. Y es la necesidad de perseverar en la fe. Judas nos habla, hombre, vean muchachos, quédense en el camino de la fe, no se desvíen, quédense allí, edifíquense y manténgase. Prácticamente lo que dice Judas es eso. Pero también nos habla, creo que en el versículo 18, mire lo que dicen, Judas 1:18, mire lo que dice allí. Los que os decían, refiriéndose a otros, ¿verdad? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Me gusta esta palabra porque aquí dice que en el postrer tiempo habrá burladores. Ojo, la palabra burlador aquí no significa la persona que se ríe de otro, ni que se mofa por otro. Aquí la palabra burlador no es esa. Como dice, no, que se burlan de mí. No, que yo estoy en el altar y se burlan. No significa eso. Aquí la palabra burlador o la palabra burlar, cuando habla de que habrán otros burladores, mire lo que dice realmente el griego original de la palabra burlador. La palabra burlador es el griego
empaites, que significa falsos maestros. O sea que Judas está confirmando lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo, lo que dicen algunos apóstoles, lo que dice el apóstol Pablo en algunas cartas, dice que en los postreros tiempos habrá falsos maestros. Y el falso maestro es prácticamente hacer una burla de lo que está realmente escrito por el Señor Jesucristo. O sea, los que no predican realmente la doctrina del Señor Jesucristo, sino que toman el nombre de Cristo para hacer su propia doctrina. ¿Cómo se llaman eso, pastor? Burladores. ¿Cómo se llaman eso, pastor? Falsos maestros. Por eso es que él dice aquí, estos son los que causan divisiones, fíjese, o sea, causan divisiones no en la iglesia, sino en el cuerpo, con las falsas enseñanzas. Vea, y usted se ve una cantidad de cosas ahora con esto de las redes sociales, en YouTube, en TikTok. Y la gente, usted no se puede estar poniéndose a pelear con ellos, ni siquiera dándole la razón ni peleando por una razón justa. Usted no puede ni opinar. La Biblia dice que nosotros no podemos contender, ¿no? Ni opinar. Creo que hay una parte que dice que no den ni opiniones de eso. O sea, manténgase usted en su línea. Hay muchas cosas que usted consigue en las redes sociales y aunque usted las considera injustas, no opine, no contienda contra eso. No hay que darle importancia a esas cosas. Porque recuerde que la palabra nos dice, cada uno dará, cada uno, fíjese, de una manera individual, lo que estábamos hablando, cada uno, ¿sí? Dará cuenta de sí al Señor, cada uno de vosotros, dicen Romanos. Entonces, el falso maestro, de una u otra manera, causa división en la doctrina y en el cuerpo. Ahora, él nos habla aquí de alguien que se llama en el Judas 1:19, habla sobre los sensuales. ¿Qué son los sensuales, pastor? ¿Quiénes son los sensuales o de qué manera son los sensuales? Cuando habla de la palabra sensual, realmente la palabra sensual es relativa a las sensaciones de los sentidos, sensual, sensorial, de los sentidos del cuerpo. Es relativo a los sentidos del cuerpo. Sí, no está hablando de la manera sensual a los sentidos placeres sexuales, sino a los sentidos, primero a los sentidos. Sentidos sensoriales. Nosotros tenemos ¿cuántos sentidos, pastor? 5 sentidos. 5 sentidos. Entonces la parte sensual que nos habla acá es como una habilidad. Es una habilidad que posee una persona determinada. Y esta habilidad provoca una reacción emocional en cualquier persona. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando nos habla aquí que los sensuales son porque adoptan una apariencia, emergen una apariencia, transmiten una apariencia, ¿sí? Apariencia, y la gente muchas veces se va por las apariencias. ¿De qué apariencia? No solamente la apariencia física, sino también de la apariencia de cómo se expone la palabra. Porque hay unas personas que son muy versadas, muy versadas, tienen muy buen léxico, tienen un dominio de convencimiento impresionante. Le llaman una verborrea, un verbo. Tienen una cosa, en su boca transmiten un poder de convencimiento impresionante. Por eso es que acá dice que estos falsos maestros, llamados burladores,
ellos causan divisiones con su apariencia o con su manera de hablar. Pero mire lo que dice, que no tienen al espíritu. Y esta palabra espíritu, bueno, en la Biblia mía aparece con E mayúscula. Yo no sé si en la suya, pero dice, o sea, hablan sin el Espíritu Santo de Dios. No, no tienen el Espíritu Santo de Dios. No lo tienen. Aquí lo dice. Esos sensuales que activan cualquier sentido de nuestro cuerpo. Y en su efecto sería como el sentido de vista, lo que ven, y allí enseguida lo que oye. Por eso es que el mismo Señor nos dice eh, que la sana doctrina, ella causa picazón. Y algunos tienen picazón en sus oídos. ¿Sí? Y algunos se van por lo que oyen, no por lo que ven. O algunos quieren ver sin oír. Y resulta que la fe que nos transmite nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, esa fe no se ve. Esa fe se espera. Y esa fe se trata con convencimiento. Por eso es que el Señor nos habla de que muchos serán arrastrados por doctrinas diversas. De eso nos está hablando Judas a nosotros, que no nos dejemos arrastrar de diversas doctrinas. Entonces, esos sensuales son los que tienen un poder de convencimiento en la exposición de la palabra a su conveniencia y tienen un poder de convencimiento para que aún te cambies de doctrina o de credo en este momento. Estamos hablando de los credos. Eso es lo que nos está advirtiendo el apóstol Judas. Pastor, ¿ya ha pasado? Sí, está pasando todos los días que muchos se cambian. O sea, y creo que Gálatas lo dice. Gálatas hace una exhortación el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Sí, mire que lo dice. Fíjese, el Señor es tremendo cuando nos da la cita bíblica. Mire lo que nos dice Gálatas 3:3. Bueno, mire, vamos a 3:1. Gálatas 3:1, mire lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? No dice para no obedecer la verdad, no, sino a la verdad que es Cristo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, le está preguntando, ¿a ustedes ya Jesucristo les fue presentado como crucificado? Sí, diríamos nosotros, diríamos los de Gálatas, ¿verdad? Y en Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. Entonces hay dos puntos seguidos. Recibiste el Espíritu por las obras, está hablando del Espíritu Santo, recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Sería como que la pregunta que nos hiciera ahora el apóstol Pablo a nosotros. Pastor, me dijera a mí, pastor, ¿tú recibiste el Espíritu Santo por la ley o porque tú escuchaste con fe, oíste con fe? Yo le respondería al apóstol Pablo, porque yo oí con fe. Entonces diría el apóstol Pablo, tan necio soy, pastor, que tú, habiendo recibido el Espíritu Santo por el oír con fe, ahora vas a torcer tu doctrina y vas a terminar entonces en los sensuales, en los carnales. Mire lo que dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora vais, son palabras de, ¿sí? Como en español, así vais a acabar por la carne. O sea, es una exhortación. O sea, que todas las cosas que aprendiste del Espíritu Santo, entonces
vano, vacío, para ti, vanidad. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano y no fue hipocresía o no fue algo fingido. Entonces la pregunta que nos hace el apóstol Pablo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo porque la ley dice que ustedes reciban el Espíritu Santo o porque usted escuchó, usted oyó la palabra y por gracia fuiste salvo a través de la fe y esa fe te inspiró para que recibieras el Espíritu Santo? Pero si tenías el Espíritu Santo y estabas convencida o convencido de que el Espíritu Santo era lo todo para ti, ¿por qué ahora vas a torcer tu doctrina? Porque oíste algo de algún sensual, falso maestro, de algo que wow, qué manera de predicar de ese varón o de esa mujer. Y te convenció y te torciste. Usted ya no habla del Espíritu Santo, ya no hablas de Jesucristo, inclusive ya hasta le cambiaste el nombre a Dios. Ya no es el Padre, ahora le están poniendo otros nombres al Padre. Y entonces todo lo que el Espíritu Santo te enseñó en las Escrituras, ya tergiversaste todo. Impresionante. Y en Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, o sea, los que nos hemos mantenido ahí en la línea, en el camino, dentro del camino, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Y me gusta cómo cierra aquí, dice, orando en el Espíritu Santo. Ojo, ¿qué nos quiere decir el apóstol Judas? Nos quiere decir que no es lo mismo orar por orar que orar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros tiene una función. El Espíritu Santo nos constriñe, el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos quebranta, el Espíritu Santo nos hace llorar, el Espíritu Santo nos liberta. Él no viene a esclavizar, Él viene a libertarnos. Porque la misma palabra dice que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Fíjese que no dice allí hay esclavitud. Ni hay condenación tampoco. El Espíritu Santo no viene a condenarnos. Muchos hermanos he escuchado con mucha tristeza y muchas hermanas que llevan mucho tiempo con mucha tristeza los he escuchado en los altares diciendo en las predicaciones, es que el Espíritu Santo te va a castigar. Dios mío, es que el Espíritu Santo te va a condenar. No, por favor, hermano. Es que el Espíritu Santo va a hacer juicio contra ti. Oiga, pero si la palabra dice que el Espíritu Santo viene a libertar. Y si yo tengo el Espíritu Santo y yo no pisoteo el Espíritu Santo, ni tampoco hablo mal del Espíritu Santo, ni tampoco constriño al Espíritu Santo, ni tampoco blasfemo contra el Espíritu Santo. No, que no soy perfecto, pastor. No somos perfectos. Pero de una u otra forma hemos herido al Espíritu Santo. De una u otra forma hemos herido, por muy pequeñito que sea el error, por muy pequeño mínimo que sea el error, hemos herido al Espíritu Santo. Y es cuando dice que el Espíritu Santo se contrita, o sea, se entristece, que él siente. No dice la palabra que él es el que intercede con gemidos indecibles. Gemidos, entonces siente. El Espíritu Santo siente. Pero la misión del Espíritu Santo no es venir a hacer juicio contra nosotros, ni tampoco a condenarnos. Esa misión no la tiene él, fíjate. Y eso se lo expliqué yo a unos hermanos hace como, no sé, como 3 semanas. Y les decía eso, o sea,
algunos de una manera muy con rabia o déspota, de una manera déspota, dicen, a mí que me castigue Dios, que me juicie Dios, que Dios haga juicio sobre mí. Oiga, qué error tan impresionante. Dios mío. Aquí el único que tiene que hacer juicio contra mí es Dios. Oiga, 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 mire lo que está hablando usted. Estamos hablando de cristianos, eso lo puede decir el mundo. El mundo no conoce esto. Los del mundo que lo digan. Entonces tú llegas y le enseñas al mundo que eso no es así. ¿Usted sabe lo que es un juicio de Dios? O algunos aducen, dicen, eso es castigo de Dios, eso es juicio de... No, 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 no. No hable de eso. ¿Y por qué, pastor? Porque usted tiene que saber cuál es la misión de cada uno de ellos. Porque como iglesia tenemos dos que abogan por nosotros. El primero es Cristo. Si me equivoco, corríjame ahí en WhatsApp o llámeme en vivo y me dice, pastor, lo que está diciendo es mentira. Pero nosotros tenemos dos. El primero es Cristo. ¿Y qué hace Cristo, pastor? La palabra dice que Cristo intercede entre Dios y los hombres. Pastor, pero mira, aquí dice que los hombres. Dice los hombres porque Él intercede por la iglesia, que es el cuerpo, y también por el mundo. Por eso dice los hombres en general, haciendo parte el mundo y también hace parte la iglesia en ese caso. Porque de las dos naciones Él hizo una. Y también Él dijo en los evangelios, dijo Jesús, Él dice y dejó registrado allí, dice, Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. Entonces la misión de Jesús no era cuando estaba aquí en vida, Él sigue todavía la misión. ¿Cuál es la misión? Que Él no quiere que ninguna alma se pierda. Por eso es que Él también intercede por el mundo. ¿Para qué, pastor? Para que el mundo se convierta o venga y se meta dentro del camino. En el camino que usted estaba antes y que ahora estamos en este camino, que es el camino de la salvación. Por eso es que dice que Jesucristo intercede entre Dios y los hombres en términos generales. Y allí incluye convertidos e incluye también seculares. Esa es una. Y la otra, pastor, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ese sí lo tenemos nosotros. Ese sí está dentro de nosotros. El mundo no lo tiene. No lo tiene, fíjate. Pastor, el mundo no, el mundo no tiene el Espíritu Santo. Lo que tienen los otros credos no tienen. Por mucho que hablen del Espíritu Santo, no lo tienen. Pastor, ¿y dónde dice que el mundo no tiene el Espíritu Santo? Bueno, vamos a mirar entonces en Juan capítulo 14, a ver qué nos dice la palabra, si es que el pastor está diciendo mentiritas o está ahí como que arropando la palabra, no. En Juan capítulo 14, del 15 en adelante, mire lo que dice Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya eso tiene que ver como con nosotros. Y también con el mundo. Si el mundo ama al Señor, guarda los mandamientos y viene y se convierte al Señor y se mete dentro del camino. Entonces mire la promesa en el 16, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa es para todo aquel que se convierta, en este caso nosotros, y estamos acá. Ya tenemos al consolador y está con nosotros para siempre, hasta que nosotros partamos de esta tierra. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual, mire lo que dice, el mundo no puede recibir. Pastor, pero ¿por qué no puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablándole a los que creemos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en, aleluya, qué bonito, vosotros. Y esto tiene unos misterios bastante bonitos.
Pastor, pero yo era del mundo. Y entonces, ¿cómo es que yo tengo el Espíritu Santo ahora? Ah, porque usted fue persuadido y usted fue llamado por gracia. Y usted fue persuadido para que la fe en Cristo estuviera en usted, así como yo. Cuando conocimos el amor de Cristo, entonces conocimos la verdad. Y la verdad, esa verdad nos hizo libres. Entonces ya no pensamos solamente en el Padre, sino en los tres. Ya no pensamos solamente en el Hijo, sino en los tres. Ya no pensamos solamente en el Espíritu Santo, sino en los tres. Ahora son tres, pero es uno solo. Los tres en mí. Y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Por eso cuando Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? El Señor, fíjense que el Señor no le respondió nada, guardó silencio. Él no podría decirle qué era la verdad. Porque le pregunta qué es, no le preguntó cuál es la verdad, le preguntó qué es. Jesús no podía decirle qué o quién era la verdad. Él podría decirle, yo soy la verdad porque la verdad es Cristo, pero él dijo, yo le voy a dejar a otro consolador que también es la verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es la verdad también. Si no lo sabía. Es otro, pero es el mismo. Entonces el Espíritu Santo no tiene, perdón, el mundo no tiene el Espíritu Santo. Si no se arrepiente, si no se convierte. Por eso es que Galatas dice, hombre, ustedes son necios. ¿Cómo que a ustedes se les haya predicado Padre, Hijo y Espíritu Santo y saben que el que intercede con ustedes, el que llora con ustedes, el que sufre con ustedes, el que está ahí día y noche con ustedes, el que sabe lo que te duele, aleluya, él sabe cuántos vellos, cuántos pelos tienes en tu cuerpo, están contados por el Espíritu Santo. Él sabe si se te cayó una canita o si te nació un pelo blanco. Él sabe en cada cuerpo si se te cayó un pelito del cuerpo o te nació otro. Aleluya. El Espíritu Santo todo lo tiene inventariado en nuestras vidas, todo en la parte espiritual, en la parte almática y en la parte corporal. ¿Cómo es que se te haya presentado el Espíritu Santo y ahorita hayas, Santo Ramashia, hayas dado la espalda al Espíritu Santo para acabar con tus propias opiniones? Por tu propia sabiduría. Y la palabra dice, no se hagan sabios. No te hagas sabios. En tu propia opinión. Alabado y bendito el nombre del Señor glorioso Jesucristo.